Doctrina o opinión. Cuando se dice que la persona tiene su propia opinión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al hombre. ¿Vale? Al hombre. Al hombre. Cuando alguien dice, bueno, esa es tu propia opinión, ¿qué es la definición de la palabra opinión? Lo que él o ella piensa sobre cierta cosa, ¿verdad? Su versión. Ahora, en ocasiones miramos que la mayoría del tiempo no se puede probar lo que ellos opinan, ¿verdad? No se puede probar. Número uno, porque tanto él o ella, cualquier que sea el caso, no han pasado por la experiencia de lo que se está hablando. Únicamente están expresando una evaluación o una determinación a la cual ellos han llegado en base a lo que han oído. ¿Correcto? Es todo. No se puede probar como algo legítimo. Número uno, porque uno no ha pasado por ello. Número dos, porque no hay evidencias que sean conclusas, ¿verdad?, sobre el asunto que se está hablando. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza. Una enseñanza. ¿Mande? Enseñanza que se nos ha dado de alguien más. Pero la enseñanza que nos ha dado es una enseñanza que ha venido por medio de ¿qué? De ejemplo, por medio de mandamiento directo, ¿verdad? O sea que lo vemos en la Biblia, que Jesucristo, Dios lo ha dicho, y por lo tanto se convierte en una doctrina, un mandamiento, ¿verdad? O hay también se puede leer en la Biblia un versículo y ahí puede uno determinar, puede inferir sobre el texto, lo que dice el texto, que se habla de cierta cosa, ¿verdad? Por tanto, ir. Ahí tenemos el versículo que es 18-19. Por tanto, ir. Entonces, ahí es un mandamiento imperativo de Jesucristo, ¿verdad? Cristo es el que dice estas palabras. Por tanto, ir a todas las naciones. Pero Jesucristo ahí no nos está diciendo cómo lo hagamos. Entonces, uno viene a inferir en el texto. Por tanto, ir a todas las naciones. ¿Cómo podemos ir a las naciones? Por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la página imprimida, por medio de mandar CDs, cassettes. Eso es ir, ¿verdad? Estamos yendo con la palabra del Señor a esos lugares, ¿sí o no? Sí. Entonces, esa es inferencia. Estamos infiriendo. En donde están dos o tres reunidos, entonces allí se puede inferir, ¿verdad? Por ejemplo, donde puede ser en una casa, puede ser en un templo, puede ser en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces estamos hablando que reunirse en un templo, en una casa, es correctamente porque el texto lo infiere, ¿sí o no? Cuando dice que debemos de cantar, entonces usamos el himnario, usamos las letras de arriba. Eso se viene a permitir porque está dentro de la inferencia del texto, ¿sí o no? Ok. Solo que eso es lo que se habla aquí cuando hablamos de doctrina y de opinión. Y la razón en por qué hablamos de esto es porque Hechos capítulo 15, versículo 1 al 41, habla más de doctrina, habla más de opinión que de doctrina. Y la razón en por qué digo esto es porque muchos han dicho que es doctrina, es mandamiento. Pero lo que vemos nosotros es que es opinión número uno sobre en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5, si usted ve ahí esa porción de escritura, se está hablando sobre una división que se ha causado por ciertas personas que fueron de un partido religioso. En el versículo 5, ahí habla de qué partido religioso fue este grupo de personas.
Dice que fueron fariseos. Pero que estos fariseos fueron convertidos. Miren el versículo 5. Habían creído. La palabra creído quiere decir que se habían convertido al cristianismo. Entonces miramos nosotros de este grupo de personas que ellos aún todavía tenían sus enseñanzas religiosas que habían obtenido cuando pertenecían a aquel grupo religioso, al fariseísmo. Segundo, miramos la segunda división de este texto y se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos del 6 al 21. Y aquí miramos nosotros la opinión de estas personas concerniente a los gentiles. ¿Cuál era su propia opinión? Estamos hablando de los judaizantes, porque así se les nombra a los judíos que creyeron, que fueron miembros de los fariseos en un tiempo, pero se convirtieron al cristianismo, ahora eran cristianos, pero no habían dejado su doctrina del fariseísmo. Entonces esta doctrina en los versículos del 6 al 21, ¿qué se está discutiendo? Necesitamos ser circuncidados. Sí. Ellos están diciendo los gentiles no son parte de la iglesia de Cristo. Y seguir la ley de Moisés. Necesitan que recibir la ley de Moisés, necesitan que ser circuncidados, como dice el versículo 1. Tienen que ser circuncidados y tienen que ser obedientes a la ley de Moisés. Y el versículo 10, Pedro, era Pedro, Pablo y Bernabé. Ellos dijeron, ustedes están imponiendo algo sobre esta gente que ni aún ni sus propios padres pudieron llevar a cabo. ¿Qué es un yugo? A todos nosotros hemos trabajado en el rancho, ¿verdad? Sabemos que es un yugo. Especialmente los más ancianitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le ponemos el yugo y andamos ahí con el arado, ¿verdad? Andamos jalando, ¿te recuerdas? Es algo que lo ponen para que no se aparte, no se separe. Así es. El uno. Entonces, esto es lo que está hablando el versículo 10. El yugo es la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Dice, ustedes han puesto un yugo en la ley del Antiguo Testamento sobre estas personas, los cristianos, que ni aún sus propios padres, la gente que vivió bajo el Antiguo Testamento, pudieron seguir legítimamente. Ni ustedes tampoco lo siguen legítimamente, los que están imponiendo, pero quieren que ellos, los cristianos, lo sigan al pie de la letra. Era opinión de ellos, ¿de quién? De los fariseos. Y luego los versículos, otra división del texto, Hechos capítulo 15, versículo 22 al 34. Ahí está hablando sobre una incisión que se hizo. Ahora, esta decisión que se hizo, versículo 22, entre los apóstoles, la iglesia, Pablo y todos los que están ahí, ¿fue mandamiento o fue opinión de ellos? La palabra clave ahí es, nos parece bien. Nos parece bien. Es su opinión. Nos parece bien a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que acaban de mencionar. Todos eran judíos. Nos parece bien a nosotros que mientras que se enseñen en las sinagogas, en algunas sinagogas, la ley de Moisés, es necesario que ustedes, gentiles, hagan lo siguiente para que no haya problemas. Y esto viene con el mismo concepto de la iglesia. Hermanos, hermanas, cuando nosotros estamos tratando con asuntos de opinión y un hermano o hermana se encuentra con una conciencia débil, es mejor no hacer aquello lo cual nosotros sabemos que no es pecado, nosotros sabemos que no es mal, es mejor no hacerlo por tal de no herir la conciencia del hermano o hermana débil. Es el concepto bíblico. Primera de Corintios capítulo 8 habla de eso. Pablo habla en Corintios capítulo 10, versículos 24 en adelante concerniente a eso. Pero cuando usted lee el pasaje de Corintios capítulo 10, Pablo dice,
¿Qué negocio tiene el hermano o hermana débil, es decir, con su conciencia débil, de juzgar mi libertad en Cristo Jesús? ¿Recuerdan el pasaje? ¿Lo recuerdan? Ahí está. Miren. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Ahorita le busco el texto ahí para que... ¿Dónde está? Versículo... Están los 30 por ahí. El 29, ¿no? ¿Mande? 29. El 29, ¿qué dice? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad o la conciencia de otro? Ahí está. Pablo dice, ¿verdad? Pablo aquí está diciendo, mi conciencia no es débil. Yo sé lo que estoy haciendo. Pero la conciencia de aquel que es débil, y esto concuerda con lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 11 en adelante. Solo que entonces miramos nosotros, es cuestión de opinión. Y por último, la última división, capítulo 15, versículo 35 al 41. Aquí está hablando, bueno, aquí hay un argumento entre dos amigos, dos personas bien importantes en la historia bíblica. Y estamos hablando de Bernabé y Pablo. Dice que tuvieron una discusión, no poco pequeña, pero tuvieron una discusión, y sobre cosas de opinión, no era mandamiento. La discusión fue sobre el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Ustedes recuerdan, Juan Marcos fue invitado al primer viaje misionero, y Juan Marcos en la ciudad de Patmos se apartó. Ahora la Biblia no nos enseña, Hechos capítulo 13, versículo 13 nos dice esto. La Biblia no nos enseña qué fue lo que le causó a Juan Marcos regresar a Jerusalén, pero él se regresó. Y Bernabé lo quería llevar de nuevo en el segundo viaje misionero. Y Pablo lo miraba como algo problemático. ¿Cómo vas a llevar a un hermano que no está completamente convencido? Un hermano que cuando se llegue el tiempo difícil no puedes contar en él. ¿Quién quiere tal persona? No podemos contar, porque no sabemos si en el momento, ¿verdad?, nos va a respaldar o no nos va a respaldar. Y Pablo no quería tal persona. Y tuvieron esa discusión entre ellos. Entonces le dice Pablo, ¿sabes qué, Bernabé? Tú vete para aquel lado y yo me voy para este lado. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Y trabajaron juntos. Pero todo esto, hermano, es cuestión de opinión, no es cuestión de mandamiento. Ahora regresemos. ¿Por qué no es cuestión de doctrina, siendo de que habla del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es algo que viene de Dios, es inspirado por Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento no le da al ser humano lo suficiente para hacerlo perfecto. ¿Entendemos eso? Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué entonces se estableció el Antiguo Testamento? Qué bueno que hizo esa pregunta. Pablo me la contesta en Gálatas capítulo 13 y versículo 19. Para detener la transgresión, el pecado. Recuerde que el pecado iba a ser quitado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no estaba en ninguna parte en el Antiguo Testamento que iba a venir durante ese tiempo, sino que hasta el Nuevo Testamento. Entonces, para poder detener el pecado, para poder detener la transgresión, dice Pablo, Gálatas 3:19, se dio la ley patriarcal, la ley mosaica. Pero esta ley mosaica fue ley que no pudo cumplir el propósito de Dios en su totalidad. No podía ser perfecto al ser humano. Es por esto que Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice que se procuró lugar para el segundo. Y no es que algo, como algunos dicen, ¿verdad?, que Dios se equivocó y entonces a mediación tuvo que hacer una decisión de establecer algo mejor porque esto no estaba trabajando, no es así. Desde el Antiguo Testamento
Dios ya había procurado una ley en la cual el ser humano iba a ser perfecto. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 4. Dice, en tu simiente, hablándole a Abraham, que la simiente de Abraham fue Jesucristo, o es Jesucristo. En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Que no es así? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Solo que ya se había procurado lugar para el Nuevo Testamento en Génesis capítulo 12, versículo 4. Pero se viene a desarrollar el Antiguo Testamento. Y esto es lo que estamos viendo en Hechos capítulo 15. Estamos viendo una discusión entre los líderes de la iglesia en aquel entonces y la primera iglesia establecida en Jerusalén, en donde se arregló una cuestión bien importante, que si acaso el gentil era salvo, si él era perfecto ante los ojos de Dios y si él era parte de la iglesia de Cristo. Porque hasta este entonces el judío únicamente se consideraba la única raza que ellos pensaban que Dios había escogido sobre la faz de este mundo, y que ellos eran los únicos. Y Pablo le dice, en inglés, you're wrong, you're not the only ones. Y entonces miramos nosotros esto. Y la cita que se acaba de citar en Hechos capítulo 15 es Amós capítulo 9, versículo 11 al 12. Es una cita muy importante porque ahí declara que Dios, ante la fundación del mundo, ya había escogido a los gentiles como parte de la iglesia. Hermano Amós, ¿qué? Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, que son Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Hermano, Jacob nomás lo viene a citar. Pasar, ¿sí, hermano? ahí en Hebreos 10 dice que la ley era como una sombra, ¿verdad?, de lo que iba a venir. Porque dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y ahí en el 10 dice, y es la voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Así es. Y es el propósito del libro de Hebreos, de tratar de ver que la ley antigua, la ley mosaica, ya se había quitado. Era solamente una sombra. Ok, entonces ya que di un repaso de todo el capítulo 15, vamos a ver las preguntas. Pregunta número 1, dice, ¿qué fue lo que causó alarma entre los hermanos de Antioquía que mandaron a Pablo y a Bernabé? Recuerdan que Pablo llega bien contento de su primer viaje misionero y llega a la congregación de Antioquía, de Siria, y ahí en vez de regocijarse la congregación con el apóstol Pablo y Bernabé, le dijeron a Pablo y Bernabé, hay un problema y tienes que ir a Jerusalén para poder arreglar ese problema. ¿Cuál fue el problema? Ya lo hemos hablado, ya le he dado un repaso del capítulo 15. Que algunos de Jerusalén habían salido predicando y enseñando su propia opinión de que los gentiles no eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, porque tenían que ser exactamente, precisamente lo que la ley de Moisés demandaba. Versículo 1 habla de eso. Tenían que ser circuncidados y tenían ellos que obedecer toda la ley de Moisés. Ese es el problema. Pregunta número 2. ¿Cómo reaccionó Pablo y Bernabé a la enseñanza de los judíos que habían salido de Jerusalén? Pues inmediatamente fueron, ¿verdad? Inmediatamente fueron. Estos problemas hoy en día también los tenemos, hermanos, entre las congregaciones. Y hay unos hermanos que son, y lo voy a decir la palabra, son cobardes. Porque cuando hay problemas, les gusta mucho hablar, pero cuando hay problemas, no quieren juntarse para hablar del asunto. Porque no tienen ningún respaldo bíblicamente para hablar de lo que están diciendo. Solamente chismes. Y por eso es que cuando hermanos dicen, bueno, vamos a tener una reunión central entre todas las congregaciones para poder averiguar este asunto, no vienen.
para mí es una persona actual. Porque si yo soy líder del cuerpo de Cristo Jesús y me interesan las cosas del Señor y me interesa hacer las cosas del Señor bíblicamente, como la Biblia enseña, yo voy a estar listo para ir a cualquier lugar, a cualquier momento, para tratar de solucionar un problema que se encuentra entre la iglesia. ¿Que no es así? Y cuando no tengo el deseo de ir, entonces yo no tengo el deseo de la pureza de la iglesia. Y por eso es que hoy en día, ¿verdad?, muchas congregaciones no se pueden ver unas a las otras. Por eso es que hoy en día muchas congregaciones, cuando hay actividades, ¿verdad?, no se animan unas a las otras. No van a las reuniones de otras congregaciones. Y ustedes saben toda la historia, ¿verdad?, de eso. Pero la cosa es que hoy en día todavía existe. Pregunta número 3. Dice, de acuerdo a Pedro, ¿qué fue lo que Dios habló por medio de la boca de Pedro? Que hablase la palabra de Dios reconoció su corazón. Recuerde que aquí hay tres personas, Bernabé, Pablo y Pedro, los que están hablando. Y claro que también está Jacobo, ¿verdad? Santiago, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versículo que es 13. Entonces, estos líderes, ¿verdad?, son importantes. Cada quien se expresa, y cuando Pedro habla, ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Pedro, que Pedro ahora lo usa para demostrarle al liderazgo judaico o judíos, ¿verdad?, de que los gentiles eran parte de la iglesia? Diferencias. Recuerdan, Pablo tuvo una visión de animales, ¿verdad? Y dijo, Dios, lo que yo considero que limpio, tú no dices que es inmundo. Pero estaban haciendo una lección, porque en el momento que Dios está hablando con Pedro allí, estaban varones en la puerta de donde estaba Pedro. Y estos varones eran gentiles, que habían venido de parte de Cornelio, para que Pedro fuera a predicarle y a enseñarle a Cornelio, un gentil, lo que Dios le había dicho. Solo que ya entonces Pedro se da cuenta, por esta razón tuve la visión. Y Pedro ahora le cuenta a los hermanos, ¿verdad?, lo que había ocurrido, y por eso él dice, ellos, los gentiles, son aceptados por Dios. Ellos son parte de la iglesia. Ese fue el testimonio de Pedro. ¿Sí, hermano? ¿No? ¿Qué? ellos recibieron el Espíritu igual que ellos. También. Hechos capítulo 11 y versículo que es 15 y 16. Y luego pregunta número 4. Dice así, además, de acuerdo a los mismos versículos anteriores, ¿qué fue lo que hizo Dios con los gentiles según lo que dijo Pablo y Bernabé? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Grandes señales. Pablo dijo que hubo grandes señales y prodigios, ¿verdad?, milagros entre los gentiles. Si Dios no estuviera aprobando todo esto, no hubiera ocurrido esto. Pregunta número 5. ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento usó Jacobo, que es Santiago, para probar que Dios ha aprobado a los gentiles? Ya lo he mencionado, ¿verdad? Amós 9. Cuando usted lee ese texto que se encuentra en Hechos, mire su notita, ya la tiene en el centro o abajito, dice Amós 9, 11 al 12. Hermano, Mande usted. en el 4 yo le abrió la puerta de la fe a los gentiles. ¿Está correcta? Sí. O sea que los gentiles, Dios manifestó de que los gentiles eran parte de la iglesia. La puerta fue abierta y ya ellos son parte. Esto fue el problema número 1, hermano. Si usted ve las epístolas de Pablo, fue el problema número 1 entre los gentiles y judíos. Cuando hablamos de racismo, ya he mencionado esto, ¿verdad? Los judíos fueron racistas, en el sentido de que a los gentiles los trataban muy mal. Y por eso Pablo en Efesios dice que el Señor ha quitado la pared de ¿qué? En medio. En el templo había una pared que se juntaban, era la sección de los gentiles y la sección de los judíos. Y había una pared. Dios ha quitado esa pared, ya se pueden juntar. Y los judíos miraban a los gentiles, ¿verdad?, como
cosas sucias. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? En cuestión de la cultura, pues el gentil era un poquito más, el gentil le gustaba comer todo. Ya hablamos de eso, ¿verdad? Y el judío, pues el judío se retenía de ciertas comidas por el gentil. Menudo, vamos a menudo y vamos a retirar, ¿verdad? Pero que todas esas cositas. Pregunta número 6. Además, según los mismos versículos de anterior, ¿de qué cosas tuvieron los gentiles que abstenerse? Las contaminaciones, fornicación, ahogado de sangre. ¿Por qué estas cosas? Porque los animales, hermano, eran sacrificados a sus ídolos. Y Pablo dice, ¿verdad? Dice Pablo, yo me siento y como. Cuando me sirven comida, yo soy igual con Pablo. Y cuando voy a lugares diferentes, hermano, me siento, me sirven, yo no pregunto más cómo. En vez le pico ya al caldito y sale algo que extraño que yo nunca esperaba, ¿verdad? Pero me lo como. Dice Pablo, yo me siento, como. Pero ya cuando preguntas, esta carne fue sacrificada a los ídolos, y si alguien dice que sí, pues yo no quiero comida. Y comienza ya el escándalo, ¿me entiendes? Dice Pablo, bueno, si eres débil de tu conciencia, entonces no comas. Pero que tu conciencia débil no juzgue la libertad de la conciencia de otro hermano. Porque para mí, ¿verdad? Eso no tiene ningún problema. Yo no estoy adorando al ídolo, al ídolo. La carne es carne. ¿Entendemos? Dice Pablo, para mí no hay ningún problema. Pero por eso, ¿verdad? Dice, absténganse de eso. Porque los judíos pensaban que cualquier carne del mercado era carne que se había matado y se había presentado a un ídolo. Y si la compras en el mercado, es carne que fue sacrificada a un ídolo. La sangre, lo mismo. Ahora, un pez, mientras que esté en el agua, está vivo, ¿verdad? Ya cuando es un pescado, ¿qué está? Está ahogado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿O no, hermano? Sí. Un pez ya está ahogado. ¿Jesucristo comió pez, sí o no? Sí. ¿O un pescado? Sí. Es ahogado. Solo que son cuestiones de la mente que esta gente venía a poner en esclavitud, los judíos, los fariseos, los judaizantes, a la gente que tenía la conciencia débil. Ya se me acabó el tiempo. Déjame las preguntas, ya están saliendo los jóvenes. Pregunta número 7. ¿Quién acompañó a Pablo y a Bernabé? Ya hablamos de eso, ¿verdad? Judas y Silas. Ellos fueron los que vieron la carta a las diferentes congregaciones. La carta que se escribió por los judíos desde Jerusalén demandó que los gentiles se sometieran a las opiniones de los judíos. Fueron opiniones, no fue mandamiento, opiniones. Pregunta número 9. ¿Quién y qué se leyó a la congregación de Antioquía cuando se reunieron y se regocijaron todos los hermanos? Pablo y Bernabé fueron y les enviaron y leyeron la carta que Jerusalén había escrito. Y pregunta número 10. ¿Quién acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero? Y pues ya sabemos que fue Silas. Pregunta o comentario, hermano. Ya saben que las últimas fueron rápido, pero pregunta o comentario. ¿La nueva de quién, hermano? ¿Mande? La nueva, leyeron la carta, pero ¿quién? ¿Es quién y qué? Silas y Judas, hermano, que llevaba ok. sobrenombre Barsabás. Ok. Sí, era Judas y Barsabás. Silas. Ok. Barsabás. Ellos son los que leyeron la carta. Y ellos son los que anduvieron leyendo la carta. Pero después hubo un problema, ¿verdad? Un problema en la región de Galacia, ¿verdad? Porque Pedro, que estuvo allí en la junta, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Gálatas capítulo 2. Se juntaba con los gentiles y comía con los gentiles, ¿verdad? Y luego venían los hermanos de Jerusalén, los hermanos enviados por Jacob, ¿verdad? Se retiraba de ellos y se iba con los judíos. Y por causa de esa hipocresía, y ya estaba arrastrando a Bernabé, dice.
Pablo lo tuvo que resistir cara a cara en presencia de toda la congregación. Dos apóstoles, noten, dos apóstoles, Pedro y Pablo. Pablo reprende al apóstol Pedro públicamente de algo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces el versículo 28 donde dice que le pareció al Espíritu Santo que decirle a los hermanos gentiles que se abstuvieran de ciertas cosas era no es mandamiento, sino que ¿cómo te diré? En la enseñanza de que era nomás un consejo, que Aquí está en la sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga se leía la ley de Moisés. Pablo usaba la sinagoga para entrar y evangelizar. Y mientras que se leía la ley de Moisés en las sinagogas, mientras que se leía, ¿verdad? Porque esto iba a llegar a un, ¿qué? Fin. ¿Cuándo llegó esto a un fin? En el año 70 después de Cristo, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén. Mientras que se leía la ley de Moisés en las sinagogas, eso se tenía que hacer. Eso quiere decir que iba a llegar a un fin. Mientras, después de esto, ya no se tiene que llevar a cabo. ¿Que no es así? Si dice, mientras que se lea la ley de Moisés en las sinagogas o a los judíos, ustedes absténganse de esto. Mientras. Entonces, hoy en día, ¿verdad? La ley de Moisés ya no existe en su fuerza total, ¿me entiendes? Porque ha sido reemplazada por la ley de Cristo, ¿que no es así? Entonces, ya esto no se tiene que llevar a cabo. Si fuera mandamiento, tiene que existir hasta el fin, ¿verdad? Si es un mandamiento, yo no tengo derecho a cambiarlo. Nadie tiene derecho a cambiar este mandamiento, porque es de Dios. Pero si es solamente una opinión, una sugerencia, entonces cuando llegue el fin ya no se tiene que llevar a cabo. Y uno no está violando la ley. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice usted, hermano? Sí, Hermano, en Vale. el 8 entonces es no, ¿verdad? ¿El qué? En el 8, la pregunta 8. De no tener, no poder pasar. Pues sí, que se matan a la opinión de los judíos mientras, pero ya después no se ve esto. Recuerden que hasta este momento, hermanos, el templo de Jerusalén todavía estaba en pie. El templo de Jerusalén no vino a destruirse hasta el año 70 por el general Tito. Y aquí estamos hablando, en esta sesión de aquí estamos hablando en el año más o menos 50 a 51 después de Cristo. Todavía faltaban 20 años para que llegara a destruirse el templo. ¿Entendemos? Pregunta, comentario. Yo les puedo seguir, hermano, están ustedes. Gracias por su atención, que el Señor nos bendiga. Estamos estudiando la próxima sección, que va a ser el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 21. Y vamos a estar estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y Silas y lo que habla ahí esos versículos. Léanlos, por favor, lean la tarea que tienen y aprendan el versículo de memoria. Gracias. Gracias.